Hola, ¿qué tal estudiantes de décimo grado? Vamos a analizar el primer problema del movimiento circular y es un ejemplo de hecho que aparece en la guía. Vamos a explicarlo para que pues revisar ahí un cálculo que aparentemente hay un error y pues también les sirve a ustedes de aclaración. Dice así: un cuerpo describiendo una trayectoria circular de 5 metros de diámetro con una frecuencia de 8 revoluciones por segundo. ¿Cuál, ¿Cuál son para este cuerpo el periodo, la velocidad lineal y la velocidad angular? Entonces podemos hacer un dibujo. Vamos a utilizar ahí un ejercicio anterior porque esta es la trayectoria que está describiendo el cuerpo o la partícula, pero nos dice que tiene un diámetro de 5 metros. Recordemos que el diámetro es un segmento que parte de un punto en la circunferencia, pasa por el centro y va hacia otro, pero en ninguna de las ecuaciones nos hace mención de diámetro. Pero el diámetro nos permite determinar el radio, que sí aparece en la mayoría de las ecuaciones. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro, por tanto el radio, si el diámetro es 5, entonces el radio va a ser 2.5 metros. Entonces ese va a ser uno de los primeros datos que vamos a establecer: radio 2.5 metros. Ahora nos dice de que presenta una frecuencia de 8 revoluciones o vueltas sobre segundo, ¿verdad? Entonces, lo primero nos piden determinar el periodo. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Podemos utilizar esta ecuación de acá que nos dice que el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia, en este caso 8 revoluciones sobre segundo. Si nosotros trabajamos ese cociente, nos queda que 1 entre 8 va a ser igual a 0.125. 125 ¿qué? Segundos. Y ese es el periodo que va a presentar la partícula. Podríamos haberlo redondeado, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con 3 decimales. A continuación nos piden determinar la velocidad lineal. Para la velocidad lineal contamos con 3 ecuaciones. Descartamos esta porque aquí hace presencia la velocidad angular. No tenemos dato de velocidad angular, entonces la descartamos. Pero sí podemos usar tanto donde está presente la frecuencia, que ya lo da el problema, y donde está el periodo, que es lo que acabamos de encontrar. Vamos a utilizar las dos para pues determinar que pues nos tiene que dar un mismo resultado independientemente de la que utilicemos. Entonces sería velocidad va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio y dividido entre la frecuencia. Sustituyendo tenemos que 2pi por el radio, que es 2.5 metros, y eso dividido entre el periodo que lo acabamos de encontrar, que es 0.125 segundos. Al realizar ese producto tenemos lo siguiente: sería 2 shift pi multiplicado por 2.5, que es el radio. Eso nos da igual a ese número, y ahora lo dividimos entre el periodo, que sería 0.125, y eso nos da como resultado que presenta una velocidad de 125.7. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo. Ahora vamos a utilizar la otra fórmula, que sería velocidad es igual a 2pi multiplicado por el radio multiplicado por la frecuencia. Entonces nos queda que 2pi multiplicado por el radio, que sería
2.5 y multiplicado por la frecuencia que nos daban, que eran 8 revoluciones. 8 revoluciones sobre segundos. Y al realizar ese producto, tenemos lo siguiente, sería 2 shift pi multiplicado por 2.5, nos da igual a eso, y ahora multiplicado por 8 y nos da el mismo resultado. Velocidad va a ser igual a 125.7 metros sobre segundo. Y ya tengo determinado el inciso B del problema. Ahora me piden encontrar la velocidad angular. Bueno, ¿qué podemos utilizar? Bueno, tenemos de hecho 3 ecuaciones. En las 3 nos tendrían que dar el mismo resultado. Tenemos acá velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Tenemos acá que hace referencia directamente a la velocidad angular y en relación a la frecuencia, y acá en relación o toma en cuenta el periodo. Vamos a utilizar la más sencilla, por así decirlo, y la despejamos. Entonces sería velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Pero yo quiero lo que es la velocidad angular. Entonces este radio que está multiplicando lo paso a dividir y me quedaría que velocidad sobre el radio va a ser igual a la velocidad angular. Realizo la sustitución, o bueno, intercambio los miembros. Velocidad angular va a ser igual a la velocidad lineal sobre el radio. Sustituyo y me queda, ¿cuál es la velocidad lineal? 125.7 metros sobre segundo, dividido entre el radio. ¿Cuál era el radio? 2.5 metros. Velocidad angular. Ahora vamos a realizar ese cociente. Entonces nos queda 125.7 dividido entre 2.5 y eso nos da a que presenta una velocidad angular de 50.28 radianes sobre segundo. Bueno, ya tuvimos la velocidad angular. Podríamos determinar también esa velocidad en cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a trabajarlo acá en la calculadora. Sería 2 shift pi dividido entre sería el periodo, que sería 0.125, y eso nos da pues el mismo resultado, ¿verdad? Un poco variante con los decimales, pero obtenemos los 50 como dato. Entonces pues cumple para cualquiera de las ecuaciones.